a la sesión de preguntas y comentarios. Ustedes tienen la palabra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. El tema de la violencia, y como para comentar y también hacer aquí el debate o el intercambio de ideas, me parece mucho más complejo que reducirlo solamente a hablar de un tema, ¿no? De casos de desaparecidos o el caso de violaciones de derechos humanos, etc. La exposición que hacen los compañeros explica muy bien el tema de las consecuencias de la violencia y los responsables, ¿no? En este caso, desde Ayotzinapa creo que se hizo mucho más clara la participación del Estado en el caso de la desaparición de estos 43 compañeros de la Normal, y también abre la puerta para entender un poco la responsabilidad del Ejército como una institución del Estado que trata de salvaguardar la soberanía y el territorio y la ley, ¿no? O sea, son el instrumento represivo, como decían aquí, que el Estado está dispuesto a utilizar en un momento específico de su trayectoria. Y no es casual que en el momento actual de crisis económica en todo el mundo, etcétera, la especulación por parte de los capitalistas que dejan la esfera industrial y entonces comienzan a buscar en esferas que no están, digamos, reguladas por el mercado, del mercado legal, ¿no? Y que entonces ven justificada su lógica, porque recordemos que el mundo actual está construido sobre la base de la competencia de mercado y sobre la base de la producción de mercancías. Tiene justificación y no está alejado incluso decir que el estado actual, donde están representados los intereses tanto de los o principalmente de la burguesía, es decir, de los empresarios, esté también por detrás representada toda esta ala de empresarios no legales que lucran con los cuerpos, con las vidas de las comunidades, de las personas. Es decir, en medio de la crisis en nuestro país hablamos también no solamente de una crisis económica, sino también de una crisis política del régimen que de cara a Ayotzinapa se hizo mucho más profunda, o se demostró con una más clara profundidad, en la cual las reglas de la convivencia entre los distintos sectores y las distintas clases, las reglas que se plasmaban en la Constitución, que los neoliberales han estado en todo momento desde que llegaron al poder modificando, no solamente atenuando como lo hicieron los regímenes priistas anteriores, sino ya totalmente cambiando, ¿no? Destruyendo la Constitución. Hay una crisis profunda política en la que la participación de esos cuerpos represivos comandados desde el Estado, en un Estado que está, como decía hace rato, con intereses claramente de personas que están ligadas a actividades de este tipo, ¿no? El narcotráfico, del levantamiento de personas, de toda esta esfera. El problema, creo, no solamente radica en cómo le hacemos como organización o como personas organizadas para defendernos de esa violencia, cómo respondemos ante las amenazas del Estado, ya sea de manera directa por vía del Ejército o de manera indirecta, y con esto trato de concluir, por la destrucción del tejido social y las consecuencias de esto, sino también cómo podemos pensar, y esto un poco también para que los dos compañeros pudieran abordar un poco más, el día de mañana que supongamos logramos mejorar las condiciones de vida de nuestro país, es claro que ese tema de los casos que ya dejaron marca en nuestro país, en este territorio, digamos, no se van a acabar con el hecho de que ganemos o quitemos a los neoliberales del poder, sino porque justamente como el tejido social comunitario está siendo violentado y destruido, el hecho de volver, decía Castor al final, como un poco de las perspectivas, volver a reconstruirlo y volver a tener una comunicación que elimine la violencia, creo que va a ser una tarea difícil, ¿no?
lo comento para ver si lo pudieran retomar ahorita en sus participaciones, si hay casos actuales o si tienen una idea más clara sobre cómo poder reconstruir esta otra parte, que si bien ahorita estamos en el momento de la defensa y de pelear por que se respeten nuestros derechos, queda claro que también el día de mañana la pelea va a ser por reconstruir en muchas partes del país, a lo mejor en el DF no se alcanza a percibir, comunidades completas que han sido despojadas, que han sido pues sí, sacadas de sus comunidades. Gracias. Me da mucho gusto haber escuchado la exposición, porque las dos exposiciones son muy buenas para un tema de toda actualidad sobre la violencia de Estado, como llamamos la mesa. Ojalá pudiéramos grabarla y poderla reproducir, ¿no? Porque da muchos elementos para la discusión política que necesitamos ahora, ¿no? No se va a poder hacer porque con 3 minutos no se puede discutir temas tan profundos, ¿no? Simplemente me habría gustado decir sobre 2 cosas que simplemente pues las menciono, no se puede discutir aquí. Uno, sobre una cuestión que resalta de la particularidad de la lucha por los desaparecidos en el periodo anterior de los gobiernos priistas, es la lucha de Rosario, y a partir de la declaración de guerra contra el narcotráfico de Calderón y la actualidad. Yo creo que la peculiaridad es que la mayoría de los desaparecidos de los años 70 y 80 y 90, hasta significativamente el caso de José Ramón, es que los desaparecidos son activistas políticos, de alguna manera o de otra. Después, con la guerra de Calderón y hasta la fecha, son un número muchísimo mayor que de los de la época denunciados por Rosario, de decenas de miles, como se ha dicho, ¿no? Pero ya no es dirigido hacia activistas políticos solamente. Como que hay un regreso en eso, en todo caso, en el caso de Ayotzinapa. Pero esa peculiaridad no quita, y es muy significativo, la coincidencia de análisis y de conclusiones entre lo que señaló Guillermo y José de lo que ha sido nuestra posición tradicional, porque, como ha explicado Guillermo, aunque no sean activistas políticos, el asunto de la desaparición de decenas de miles de personas actual es también una responsabilidad del Estado. Primera coincidencia. Segunda coincidencia, decimos vivos los llevaron, vivos los queremos, porque el tema, y esa es la gran diferencia con el movimiento de Sicilia, con lo de la otra señora de Wallace, ¿no? Y toda la perspectiva del Estado, que lo que busca son huesos muertos, ¿no? Y que descarta esta cuestión de que lo que nosotros decimos, con justa razón, de vivos los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Podría decir mucho, pero lamentablemente no se puede discutir aquí con 3 minutos. Y segundo elemento que quería señalar, que es muy importante de la parte que dijo Castor, que tiene que ver con la actualidad, con lo que está pasando a partir de la guerra contra el narcotráfico, es fundamental sobre la base de este informe que ya mencionó Castor, en donde a partir de la guerra contra el narcotráfico, casualmente, no ha disminuido la producción de drogas, especialmente la producción de amapola, marihuana, etc. No ha disminuido su distribución, no ha disminuido el nivel de consumidores, el negocio va viento en popa. Y lo que está aquí, entonces, es el nacimiento de un nuevo sector burgués que está enriqueciéndose y que, como decía Engels, con la primera etapa del capitalismo salvaje, está haciéndolo chorreando sangre con las miles de ejecuciones, con los miles de desaparecidos, ¿no? Sobre la base de la construcción de un gigantesco negocio. Como el neoliberalismo destruyó en nuestros países toda la posibilidad de producción industrial, entonces estos sectores burgueses, o si tenían suerte, se iban al terreno financiero, o a otra cuestión, otro negocio no legal actualmente, ¿no? Pero que lo va a hacer a futuro, que es el narcotráfico, ¿no? Entonces, el ejemplo que dio Memo sobre el asunto de este grupo de Ábrego en Tamaulipas, que eran un grupo de 40 norteños salvajes, ¿no? A lo que es hoy cada uno de estos cárteles, ¿no? Que es todo un corporativo, como una gran empresa, ¿no?
y ustedes los ven cuando van agarrando capos. Este era el encargado financiero, este era el encargado de distribución, este era el encargado de tal, ¿no? Todos los departamentos de la empresa, ¿no? Cientos de miles o miles de trabajadores esclavizados, ¿no? Porque se llevan campesinos para la cosecha, ¿no? Se llevan otros como sicarios, pero esos son como los casos más escandalosos. Pero todo un montón de trabajadores trabajando para ellos como trabajo esclavizado, ¿no? Y que va desde arriba hasta los del narcomenudeo que están afuera de las escuelas, ¿no? Y los chavos que están metiendo a producir a sangre, a chorros de sangre, ¿no? Este enriquecimiento de este nuevo grupo burgués, ¿no? El caso, no me alcanza el tiempo para repetir el caso que he dado varias veces de Michoacán, los templarios y su negocio de exportación de fierro vía Lázaro Cárdenas con el imperialismo chino que está haciendo negocio con ellos, ¿no? Y entonces estos grupos burgueses que están allí empollándose, ligados con el Estado, pero como grupos burgueses, no es un problema de criminales, no es por eso todo el error de la perspectiva de Sicilia y todo eso, y por eso la otra cuestión que nosotros tenemos en común, que esta es una perspectiva política contra este régimen. Lo he dicho varias veces, pero me gusta mucho resaltarlo porque es muy chocante. El grupo burgués que representa la famosa familia Kennedy, ¿no? Muy respetable, con estudiantes en la Universidad de Boston, Massachusetts, etc. El patriarca Kennedy se hizo rico en la época de los 20 en Estados Unidos con la producción ilegal de alcohol, ¿no? Era de esos grupos, de Al Capone y todos estos, ¿no? Y de ahí se hizo rico, ¿no? Se acabó la prohibición del alcohol y salió con un chingo de dinero este señor, ¿no? Y entonces sí educó a sus hijitos en la Universidad de Boston, Massachusetts, etc. Y tuvo la visión, ¿no? El orgullo, la ambición de que sus hijitos llegaran a presidentes, ¿no? Todos, ¿no? Porque todos lo intentaron. John Kennedy, que fue lo que sí lo hizo, ¿no? Bob, Ted, toda la familia, ¿no? Pero como grupos burgueses muy respetables, pues eran grupos burgueses que vienen de la producción ilegal de alcohol. Y lo que estamos viendo ahora es seguramente también el empollamiento de un nuevo sector burgués que el día de mañana va diversificando sus negocios a la producción de fierro o la venta de guacamole, de aguacates y limones de Michoacán, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre la base de una acumulación primitiva de capital en donde ha explotado, ¿no? A miles de personas y ha sido responsable, junto con el Estado, de miles de ejecuciones, miles de desaparecidos y miles de personas enganchadas desde arriba hasta la escuela secundaria, ¿no? De todo un negocio, de toda una empresa de enriquecimiento de ellos, ¿no? Gracias. Pues sí, me da gusto que existen organizaciones que están, y los padres de familia que tienen el programa como el compañero, y sí espero que se haga un frente nacional, pero no un frente nacional sí político, porque sí vemos que este gobierno está para caerse, pero ya a la voz de ella no. Vemos que ni, como ellos decían, el PRI sí sabe gobernar, pero ahorita se ve que no saben nada. Lo que sí, se están enriqueciendo. La corrupción está al 100%. Bueno, es más, yo creo que es más. Yo espero que sí se realice un frente, pero de todos los problemas, no nomás de los desaparecidos, de los compañeros desaparecidos, sino de todo, ¿no? Porque ahorita el grupo que está en el poder, ya lo dijeron, es un grupo burgués. Está Slim, está Televisa, está TV Azteca y toda la bola de mediatizadores que mediatizan a la gente, no a través de la televisión, a través de los medios, y que no dejan que fluya la información correcta tanto de los desaparecidos, y que sí tienen bastante poder ahorita los cárteles, ¿no? Ahorita se ve el caso así muy completito, y eso ya con eso terminó, y que a mí sí me molesta ahorita lo que dijo el compañero, pues es un reflejo que se ve casi en muchas partes de nuestro país, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, por todos lados se ve esto, ¿sí? No es propio de un lado. Entonces,
La verdad, ese tipo de gente que está ahorita en el poder, necesitamos que cambie, pero necesitamos formar un frente donde nos tiremos ya definitivamente al PAN, al PRI y a toda la bola de esos que firmaron el pacto de, pues más bien ese fue el pacto de agresión hacia el pueblo mexicano, ¿sí? Porque no le veo otra forma. Entonces sí espero que aunque seamos del PRT, del PRD, del Frente Cristiano, del como se llame, y si nos unimos para una causa fin, que es transformar el país, porque el país requiere de una transformación, no nomás política, sino de todo, de la educación, porque estamos viendo el problema de los profesores, que es ponerle la pata para que, no nomás como dicen, es que la evaluación, los profesores no se quieren evaluar, sí se quieren evaluar, sí, pero lo que quieren es tener control de todos los profesores y en cualquier momento poderlos correr, y eso por ahí no va, ¿sí? La cuestión es de prepararse a los profesores, pero hay de diferentes tipos de profesores, porque hay profesores que están en la sierra. A mí me ha tocado ir a la sierra y los profesores sí se la rifan, porque son 3-4 horas caminando a pie, y no es como los de aquí, ¿no? Porque yo también soy profesor, sí, yo agarro mi metro y me voy ahí a la prepa 2, llego y tranquilo y doy mi clasecita de matemáticas, termino y salgo, ¿no? Pero sí, lo que yo espero, que ya empecemos a organizar esto. Ojalá que este partido sea la punta de lanza para que se genere este frente, ¿no? Y es que no más es el problema de los desaparecidos, es el problema de los profesores, es el problema de los estudiantes, es el problema de la educación, es el problema de la medicalización que nos están haciendo toda esta bola de comunicadores, porque por donde le vean, nadie comunica. ¿A poco me van a decir que Edith Merkel nos estaba comunicando? Bien, Ciro Gómez Leiva y toda la bola esa de noticieros bien chafas que no nos dicen nada, ¿no? Y los que sí, los que más o menos nos decía algo, esta Carmen Aristegui, nos la quitaron, que ahora está en internet y la podemos ver muy poquito, ¿verdad? Pero es para un sector muy pequeñito. Sí, yo espero que sí se haga un frente, ¿no? Y no un frente nomás para decir, pues vamos a apoyar ahorita porque viene López Obrador o porque viene Fulanito, Manganito, entonces no. Los problemas ya están aquí. No, los problemas están aquí vigentes y los sentimos, porque hay gente que no tiene para comer, hay gente que gana el salario mínimo y no le alcanza, y hay gente que se ve la proporción, ¿no? ¿Cómo es posible que el segundo más rico del mundo viva aquí en México? Se ve la desigualdad. Entonces yo espero que sí se forme un frente, pero un frente donde se conjunten todos, pero no nomás para una sola cosa, sino para cuestiones de educación, economía, todo, y para mover al país, porque estos hasta para Pemex le están dando en la torre, ¿no? Espero que con eso concluyo, ¿no? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Para mí hay como dos canales dos canales que este tema siempre me inspira, ¿no? Por una parte, el aprendizaje que podamos tener como partido de la historia que en este terreno se ha librado, y por el otro, las tareas que tenemos de cara a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Y yo ahí pensaría recordando todo el tema de las compañeras en el Comité Eureka y el Frente Nacional, y el ambiente, pues, que ya estuvo descrito, igual bastante banda la conoce. Creo que ahí hay un aprendizaje que nos
o sea que puede seguir siendo funcional hoy, porque tiene que ver con una estrategia de poder hacer legítimo lo que de manera hegemónica se impone como algo ilegítimo, poder hacer moral algo que se impone como inmoral, poder hacer posible algo que por la vía de los hechos se impone como imposible, que me parece que es más, o sea, sí es una cualidad táctica, estratégica, ¿no? En el seno del movimiento, de cómo tú avanzas, cómo tú vas al plantón, con qué demandas, pero también pienso que tenía una fuerza en el discurso, ¿no? O sea, fue un debate de cara al Estado, que era en ese momento quien estaba hegemonizando la criminalización, ¿no? Sobre los imposibles, sobre los datos imposibles, o el sinsentido, ¿no? Que se plantea como que no tiene sentido luchar contra un poder que es hegemónico, ¿no? Y lo que en realidad sí tiene, ¿no? Son los datos de los que hablaba hace rato Castor. Son más de 2.000 personas que sus órdenes de aprehensión desistieron. Bueno, se obligó al Estado a que desistiera. 148 personas que habían sido detenidas, desaparecidas y que son liberadas con vida, y de los cuales se tienen testimonios, porque hay que decir que muchas personas que fueron liberadas y recuperadas con vida deciden no hacer la denuncia, ¿no? Entonces ese dato no está contabilizado. Entonces son 148 testimonios de gente con vida, muy lesionada, muy dañada en realidad. Más de 1.500 personas que estaban presas, eran presos políticos y que quedan en libertad, y más de 35 personas que logran regresar del exilio, ¿no? Que es un poco de lo que decía yo, pues sí se puede por la vía de la lucha lo imposible, ¿no? Y creo que estamos en un contexto donde hay que inventar, ¿no? y construir esa posibilidad de darnos salida, ¿no? Si el Estado tiene un rol de tener el monopolio de la razón y de la violencia, habrá que construir una alternativa, ¿no? Creo que un buen guión o un buen hilo conductor de lo que nos interesa y puede ser un lugar común de grupos, de pueblos, de comunidades, es un asunto que ponga al centro la vida y la seguridad del futuro, ¿no? Como cambiarle el tono también en términos de la exigibilidad, ¿no? Las tres, ¿cómo le dice? Cabalísticas, decía Rosario, ¿no? Sobre la impunidad, la simulación y la corrupción, pues están ya constatadas en nuestro país, está legítimo eso absolutamente, y creo que hay que construir un lugar nuevo, ¿no? De posibilidades, y siendo la vida tan mal usada o tan desangrada, como expresaba hace rato Edgar, habrá que darle cuerpo y sentido, ¿no? a la vida y a luchar pues por la vida, ¿no? Que creo que está de fondo pues en nuestra tradición, ¿no? Y en las luchas históricas, que ese es nuestro interés, ¿no? Poder vivir en paz y tranquilidad y felicidad, que suena idílico, inmoral y posiblemente, ¿no? Pero que habrá que saltar esa valla, ese límite que está siendo impuesto por parte del poder hegemónico, ¿no? Porque esa no es una verdad que nosotros construimos, ¿no? Eso fue una verdad que se impuso, que se había terminado la historia, que aquí no había alternativa. No es algo a lo que llegamos desde nuestra conclusión, ¿no? Sino que ha sido una verdad impuesta que creo que podemos rebasar, ¿no? O que vale la pena pues intentar rebasar. Gracias. Muchas gracias a los ponentes de esta mesa y también a los asistentes, y sí quiero señalar en el breve tiempo que tenemos algunas cosas. Esta violencia que estamos viviendo en México es diferente a otro tipo de violencia. Digamos, el capitalismo ya inherentemente es violento por las desigualdades, miserias, explotaciones, sobreexplotaciones, exclusiones, etcétera, ¿no? Y la violencia de Estado es un recurso también que ha servido para apuntalar ciertas formas de capitalismo, muy claramente usadas, bueno, ya desde los nazis, o en estas dictaduras militares,
donde se rompía todas las leyes para imponer una violencia brutal y el exterminio de los disidentes, ¿no? Todo tipo de disidentes. Pero lo que vivimos en México es algo diferente. Como decía Edgar, explicado por este capitalismo delincuencial que el propio neoliberalismo ha levantado y desnudado con estas nuevas formas de acumulación delincuenciales, ilegales, pero que en realidad es la industria que produce más ganancias en el mundo y en México. Y esto ha sido apuntado, a ver si invitamos a José Reveles en otra ocasión. Él tiene este libro de levantones, narcofosas, falsos positivos de 2011, que es muy recomendable. Bueno, la verdad es parte del libro, es recomendable para ver la realidad, pero ahí van a ver que es indiscriminado el asunto. O sea, 28,000 en un cálculo conservador desaparecidos, y la mecánica del levantón, las narcofosas ahora son más evidentes que nunca. El falso positivo se refiere a los inocentes que vuelven culpables, y esto es una tradición que viene de Colombia, ¿no? Los falsos positivos. También tiene un libro sobre Ayotzinapa recientemente, donde él pone la ruta de la heroína como la explicación a esto, y nos revela un dato, bueno, a mí me asombró. La producción, ya no solo tenemos la producción de amapola, sino ya la producción de heroína, con enormes ganancias que están en Iguala, y todo un triángulo de producción que realmente está generando, es parte de esta violencia que estamos viviendo. Está este otro libro de Nancy Flores, también muy recomendable, La farsa de la guerra contra el narco, donde revela las enormes ganancias del narco. No recuerdo el dato de ganancias anuales, porque eran tantos ceros que ya no sé cómo eran, billones o trillones, ya no sé qué era, pero eran más ganancias que las ganancias acumuladas de las mayores empresas de México. Así está el asunto de ganancias del narco. Y estos otros datos que revelan que el narco ha penetrado en todos los municipios, gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viviendo entonces otra realidad, ¿no? La violencia en México es desmedida y viene en gran parte de esto, pero también tenemos una violencia de Estado, ¿no? También ahí las cosas han cambiado. Para decirlo claramente, lo que se ha derrumbado es la fachada del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que es incompatible con el propio capitalismo y que se había levantado por luchas democratizadoras y civilizadoras, pero que está derrumbado, ¿sí? Esto luego duele decirlo, pero en México no existe Estado de Derecho. Vienen datos en este de Nancy Flores de todos los detenidos por la guerra del narco, y en general los delitos, bueno, la mayoría fueron liberados de esta guerra del narco, porque además eran detenidos por marinos, eran detenciones ilegales, etcétera, etcétera. Pero esto luego no dan ganas de decirlo mucho, pero más del 90% de los delitos en México quedan impunes y no se denuncian todos, porque preferimos no llevar el asunto ante un juez y un policía, porque nos meten en problemas. Luego resultamos atrapados por ellos. Es una violencia que, como decía el compañero, solo se va a terminar si cambiamos de gobierno. Pero no basta cambiar de gobierno, hay que cambiar de régimen, un régimen verdaderamente democrático. Cambiar estos oligarcas neoliberales que están en el poder, y cambiar el régimen, un régimen verdaderamente democrático. Y decimos nosotros, tenemos que cambiar el sistema capitalista, que es el propio generador de esta violencia. Bueno, gracias. Tiene que ver con la realidad concreta y cuáles son las alternativas concretas o las que tenemos que estar construyendo y generando la empatía, la solidaridad y las respuestas frente
a los hechos que ocurren en los distintos estados en donde se está dando el fenómeno de la desaparición y en el contexto de violencia y en este contexto de mercado que significa el narcotráfico dentro del sistema capitalista. Independientemente que estamos en una crisis política muy profunda, que el problema a final de cuentas solo se resuelve cuando lleguemos a un orden social distinto, para mí el punto clave es cómo tú caminas aquí hoy hacia la construcción de un nuevo orden, que por dónde pasa, ¿no? Frente a la realidad de que estamos enfrentando la desaparición, el impacto de la desaparición en la sociedad. Estamos enfrentando la violencia de Estado en su expresión narcotráfico o en su expresión militarización y como consecuencia de eso el nivel de corrupción e impunidad, que me parece que es clave en este tema. Porque si nos vamos al tema del feminicidio, que no era el tema de esta mesa, pero seguramente tenemos a lo mejor en semanas alguna mesa alrededor, el tema es la corrupción y la omisión del Estado, ¿no? Pero alrededor de esto hay un tema que en los casos como Tamaulipas es mucho más complejo, porque era lo mismo que sucedía en Juárez en una época, lo mismo que sucede en Coahuila, lo mismo que sucede en Durango, lo mismo que sucede en Morelos, con menor medida, porque hay más movilización, ¿no? Pero el temor a la denuncia, sí, es muy fuerte en zonas como Tamaulipas. Nosotros en el Distrito Federal todavía no llegamos a ese nivel, aunque ya sabemos que hay control de piso, ¿no? En los últimos 2 años se ha estado virtiendo toda esa información que está ocultada por las autoridades, pero tenemos ya los cobros de piso en diversas zonas de la ciudad, aunque no tenemos la información, se sabe, porque la gente lo comenta y lo dice, ¿no? Digamos, el correo ciudadano, ¿no? te va dando datos y te va dando las claves de lo que en algún momento aquí en la ciudad seguramente nos va a estallar, ¿no? Probablemente. No soy pesimista, pero me parece que tenemos que tener los pies sobre la tierra sobre la importancia, decía José para mí, de la organización independiente, que sí es fundamental, es muy importante, pero también es cuál es el tipo de redes sociales que tú creas para la sobrevivencia y el enfrentar la violencia en zonas como Tamaulipas. Ese es un tema clave, no es cualquier tema. Y lo menciono porque me parece que son retos, ¿sí? En 2010 se creó la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, que era una red que no existía y se creó precisamente en este contexto de violencia, por la agudización de la criminalización de las mujeres que están haciendo denuncias o defendiendo casos de feminicidio, de desaparición, de mujeres desaparecidas, ¿no? Por esos ataques. Y se han creado redes que tienen que ayudar a mujeres a salir de un estado a otro, ¿no? Cuando hacen denuncia o que están amenazadas de muerte o que están siendo permanentemente hostilizadas. Tenemos a la compañera Cipriana, que en 2010 tuvo que salir esta exiliada en Estados Unidos. Hay aproximadamente 3.000 personas, según datos por ahí, no recuerdo dónde, en Estados Unidos exiliadas porque han tenido que salir, mucha gente de Juárez ha tenido que salir, periodistas han tenido que salir. Entonces, el tema aquí es cómo tú invisibilizas, cómo generas la fuerza. Yo creo que sí, la coordinación entre todos los grupos o ciertos niveles de acuerpamiento o de acercamiento que fortalezca independientemente de los distintos enfoques, ¿no?, que hay al respecto de la búsqueda, pero que permita generar mayor visibilización, mayor presencia en el escenario nacional. Creo que es como un reto de estrategia, ¿no?, entre estrategia humana, política, ¿no?, porque estamos en un contexto distinto y como no va a parar, como tú dices, no va a parar, no se ve pronto, ¿no? Pues entonces la estrategia de actuación, ¿no?, es muy importante. Le doy la palabra
de nuevo al compañero José Martínez Cruz y al compañero Guillermo para que puedan recoger comentarios, ¿te parece? ¿Contigo empezamos? ¿Sí? Bueno, mi primera actividad, ahorita se me olvidó referirlo, cuando ingresé al PRT fue precisamente pegar las fotos de los desaparecidos, en especial la del hijo de la compañera Rosario. Principalmente, acostumbramos pegarla afuera de las iglesias para que las vieran al salir de la misa. Después yo conocí a Rosario en algunas reuniones en Monterrey y bueno, me impresionó su discurso y el ser una persona tan sencilla y tan humilde que podía aglutinar a muchas personas, ¿no? Esa experiencia me ha llevado precisamente a diferenciarnos con otras organizaciones como FUNDEM, como Ciencia Forense, otras organizaciones que agrupan familiares desaparecidos, porque al principio ellos nos ofrecieron los membretes, es decir, este membrete de FUNDEM, si quieren organizarse, y ahí está el membrete de Ciencia Forense. Y precisamente estas organizaciones, para empezar, no reconocen la lucha por los desaparecidos de Rosario. Hasta se mueca cuando lo escuchan, porque yo se les he dicho, ¿no? Por ejemplo, aquí en el auditorio de la Facultad de Psicología en Monterrey, ahí se hacían las reuniones del PINCER, se hace como que, o sea, que no oyen, esa estructura toma, y precisamente esas organizaciones son las que han insistido que los familiares de los desaparecidos hagan los exámenes del ADN para entrar en la dinámica de buscar los muertos, o sea, no buscar los vivos. O sea, eso yo se los he enseñado siempre, que yo no he hecho el examen del ADN precisamente porque reconozco que fue una justeza el que las madres, las dueñas de ese tiempo no se lo hicieran tampoco, porque es como que otorgarle al Estado una posibilidad de darle salida a ese problema, de decir que están los huesos, de seguro deben ser de tus hijos, ¿no? Y como ellos son los únicos que tienen la posibilidad de hacer los exámenes, pues pueden hasta mentir. Y aparte pues le quita a la lucha, más bien la responsabilidad del gobierno, no del Estado. Esa es una de las cuestiones, pero también en el caso de los ¿cómo se llama? De los normalistas. En forma de reclamo, la mayor parte de los familiares de desaparecidos y organizaciones tienen que casi como decirles, queremos los 43 y los miles de desaparecidos en el país, como una forma de reclamo, porque muchos vimos y esperamos que precisamente lo que sucedió con los normalistas significaría de que ellos encabezaran la lucha de todos, y lo que ha resultado, a lo mejor ellos no lo perciben, es una gran ¿cómo se llama? Posibilidad de maniobra del gobierno, especialmente de la Secretaría de Gobernación, de poder recibir a todo el mundo y darle salidas, cada quien por su lado, algunos darle más importancia que otros, pero digamos buscar salidas. Y eso no ha logrado que se articule la lucha de los desaparecidos a nivel nacional. Y la verdad, en efecto, la lucha de los maestros de otros sectores es importante, pero es fundamental la lucha de los desaparecidos. Es un principio democrático de exigir precisamente eso como una forma propia de nosotros, de que se nos permitan los espacios suficientes para que esas libertades democráticas se respeten. Porque si no respetan ni siquiera digamos el hecho de desaparecer a cualquiera en cualquier momento, se acortan las posibilidades, ¿no?
Por eso les digo que sí es importante. Y en el caso nuestro, bueno, pues por eso nosotros, en el caso particular mío, insistimos mucho en que formamos un colectivo en forma, digamos, de no ser sectarios como estas agrupaciones que no permiten que nadie se acerque y que aún que son respaldados por obispos como el obispo Vera o por la iglesia en Monterrey, son grupos muy pequeños. O sea, nosotros hemos ido a sus reuniones pero son muy pequeños de tal manera que no han podido crecer por esa magnitud. Nosotros le hemos puesto al colectivo de familiares y amigos, es decir, con una idea de agrupar a otros sectores a la lucha por los desaparecidos, por la experiencia de esos organismos que no crecen porque consideran como un patrimonio que nadie puede entrar más bien si no es bajo su emblema. Entonces ahí nosotros estamos contribuyendo y desafortunadamente pues Tamaulipas es una prioridad, en el caso concreto con mi hija, ¿no? Mi hija tiene 5 años desaparecida y tenemos que propiciar la organización, la protesta, coordinarnos, y en esa dinámica vamos a estar. En la primera posibilidad que haya de articular las luchas a nivel nacional a favor de los desaparecidos, lo vamos a empujar, ¿sí? Y criticando precisamente esas actitudes sectarias que tienen estas organizaciones, que fue parte del discurso de una reunión que tuvimos. Bueno, gracias. Gracias, a continuación, el compañero José. Primero, sobre lo que señalaba Diego al respecto de qué perspectivas hacia el restablecimiento del tejido social comunitario, es un tema que tiene que ver con el planteamiento de que los derechos humanos están en disputa actualmente en el sistema capitalista, de que hay diversas concepciones de derechos humanos. Es decir, hay quienes señalan estos derechos humanos solamente desde el punto de vista jurídico-legal, por decir algo, ¿no? Es decir, un enfoque meramente liberal de los derechos humanos. Y tú señalas cómo lo que está ocurriendo en las comunidades es destruir esas comunidades, acabarlas en su tejido, precisamente por esta violación sistemática que se hace, que no solamente es con la violencia extrema, desapariciones, sino esa violencia institucional, esa violencia capitalista que permite justamente que las acciones delincuenciales aparezcan ligadas directamente a los cuerpos represivos. Yo creo que justamente la idea de articular esfuerzos entre diferentes organizaciones para combatir tanto las acciones específicas de esos cuerpos policíacos, militares, delincuenciales en esa región, con una perspectiva nacional en contra del régimen y del sistema de dominación, es fundamental, pero implica un debate político, como lo señala Nemo. Implica un debate que recupera la memoria histórica, que no se centra exclusivamente en la fase actual de cómo se expresan, porque ahí efectivamente hay grupos dominantes que encabezan este tipo de luchas, y yo diría, no solamente en el terreno de los derechos humanos, sino incluso en el terreno de los derechos ciudadanos. Ahí vamos a encontrarnos un abanico muy amplio de sectores empresariales, sectores de derecha, como lo que señalabas acerca de Wallace, ¿no? De Isabel Wallace y todo esto, porque en realidad todo ese sector
habla de que han sido víctimas, y como han sido víctimas, por ejemplo, Wallace, de que desaparecieron a su hijo, etc. Martí, Gallo, una serie de sectores empresariales que tienen una visión de derecho. Ahí está clarísima la contraposición que tenemos frente a ellos. Ellos quieren, en realidad, que se legalice, incluso así lo puedo decir textualmente, se legalice la tortura. Hemos tenido recientemente foros sobre la nueva ley contra la tortura, en donde hay claramente dos posiciones confrontadas. Una de las organizaciones de derechos humanos y otra de Wallace, que cabeza el que la ley se modifique para que la tortura pueda ser utilizada para ciertas pruebas, Y ojo, porque acaba de haber una resolución de la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que es correcto que se utiliza la tortura, es decir, no excluye la prueba, no que dice, no va a decir que la aceptan, sino o que la avalan, sino que si no es directamente para la persona, los datos que se otorgan a partir de la tortura no es que le incrimine, sino puede ser utilizado para otras personas, para otros casos, entonces es útil, es válido los datos obtenidos mediante tortura. Nosotros lo que planteamos es que sea excluida absolutamente todo tipo de pruebas vinculadas a la tortura, por ejemplo, para poner un solo caso. Pero podemos hablar mucho sobre la ley de desaparición forzada, que evidentemente ahí ha habido una participación de muchas organizaciones y campañas diferenciadas, ¿no? O sea, una es la que cabezan los hermanos Cerezo, con todo este agrupamiento de organizaciones, y otra la que integran FUNDEM, etcétera, ¿no? Con organizaciones de derechos humanos y demás. Ok, podemos tener, como dice Guillermo, enfoques muy diferentes de lo que llevan a cabo estas organizaciones, pero indudablemente en la pelea por que se reconozcan o se incorporen elementos de las familias, de las víctimas, etcétera, pues tenemos que estar de ese lado, después debatirlo en el seno de esas organizaciones, ¿no? Ya, él mismo lo ha dicho, pues ha tenido que debatir allá con Ciencia Forense o con FUNDEM. También yo lo hice ahora en Chilpancingo con ellos, ¿no? Ahí estaba Ciencia Forense, por ejemplo, y estaban los 43. O sea, también tenemos que llevar la idea clara de que en el seno del movimiento de derechos humanos tenemos que dar un debate para que no queden sujetos a la lógica del Estado, a la subordinación del Estado, que ese es el gran debate que hemos tenido con Javier Sicilia y compañía, pero se repite por muchos lados, ¿no? Yo creo que son aspectos que nos permiten justamente avanzar en recuperar formas de autoorganización, formas de participación política de la gente, que en ocasiones puede empezar por la defensa de la tierra, del territorio, de sus derechos a nivel local, y que si se quedan a ese nivel, bueno, pueden ser experiencias exitosas durante periodos, incluso a veces pueden ser largos, pero en muchas ocasiones eso queda a nivel local. Es fundamental que esa experiencia esté embonada con otras experiencias de tipo más amplio políticamente, para que puedan verdaderamente trascender con sus planteamientos, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Cherán, experiencias de esa naturaleza, ¿no? Que enfrentaron a los alamontes, a los narcos, etcétera, que pudieron frenar los niveles de violencia, etcétera, y que es muy importante conocer toda la experiencia, pero no quedarnos en esa sola de manera aislada, ¿no? Obviamente, lo que señala ella acerca de los nuevos sectores capitalistas, hay una cuestión que eso casi no lo toman en cuenta muchas de las organizaciones de derechos humanos. Ahora recientemente ha habido aportaciones interesantes, porque en estos días justamente que muchas organizaciones están participando, nos invitaron, no tenemos oportunidad, pero están participando en unos foros sobre empresas transnacionales y violación de derechos humanos, ¿no? En esos foros, si ustedes leen el documento, yo creo que yo lo envié, pero se los puedo enviar,
Es un documento amplio en donde cuando menos recoge 68 experiencias de defensa de la tierra, del territorio, frente a las minas, frente a los megaproyectos, etcétera, etcétera, que en última instancia va recuperando esa cuestión de que los derechos humanos ahí, en términos económicos, sociales, culturales, etcétera, se van violando. Claro, hay diferentes enfoques, ¿no? Hay algunos que son solamente desde el punto de vista jurídico, o el litigio estratégico, el litigio ante instancias internacionales. Hay otros que no, hay otros que lo combinan con organización social autónoma, con resistencia, incluso con una lógica anticapitalista, no solo antineoliberal, etcétera. Pero creo que vale la pena conocerlos para ubicar justamente lo que se está reconfigurando, las formas de explotación, dominación del capital en las diferentes regiones, ¿no? Y bueno, obviamente tiene que ver pues, con las transnacionales, etcétera, etcétera. Ahora, concluyo con dos cuestiones. Una, pues sí, los datos precisos ya los da Aimee sobre lo que significó la ley de amnistía y esto que señala Andrés sobre la cuestión del narcotráfico y de Nancy Flores. No conozco el texto, a ver si lo consigo o me lo prestas, porque justamente es donde estamos bordando para abrevar y después impulsar algunas de las propuestas que vayan más a fondo, ¿no? en la articulación de los diferentes sectores que están siendo violentados en sus derechos. Ahora, yo creo que sí, como señala Yossi, pues es fundamental tener una estrategia de lucha que permita establecer esas redes sociales que en un principio nos permita resistir y sobrevivir. Es fundamental. Y en ese sentido yo les recomiendo, lo estoy leyendo ahorita, este manual que se llama Sobre la perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos, porque justamente en ocasiones, y aquí entra en el debate de solamente abordarlo desde el punto de vista jurídico, porque si es desde el punto de vista jurídico, en muchas ocasiones se revictimiza a las personas, a las víctimas, ¿no? Carlos Berenstein es un investigador muy bueno. Ese documento aborda sobre muchas de estas perspectivas más integral, como lo hemos abordado de alguna manera desde la lucha del partido, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, no solamente es víctima de discriminación por razones de homofobia, sí, pero la homofobia, etcétera, pues está asociado al sistema. Y eso algunos grupos lo ven solamente desde el punto de vista del derecho individual, por decir algo, ¿no? Pero nosotros lo vemos desde el punto de vista de la integralidad de los derechos, de la integralidad que significa justamente recuperar ese viejo debate en que no solamente son los derechos individuales, sino son los derechos sociales, colectivos, económicos, etcétera. Y ahora los recupera, por ejemplo, en el marco de la ONU, pero nuevamente los fragmenta, porque ese es el problema. Va ahora estableciéndolos por sectores y fragmentándolos y defendiéndolos, pero de manera fragmentada. Nosotros lo que queremos es un sistema en donde todos esos derechos sean de manera integral defendidos y aplicados, y no solamente en términos, por ejemplo, de una ley. Viene la ley contra la desaparición forzada, pero no se aplica. En el caso de Morelos logramos ya que se estableciera la ley contra la desaparición forzada, pero luego no vienen ya el seguimiento y luego tampoco se modifican las causas estructurales que llevan a la desaparición. Eso, por esa razón, creo que es fundamental que ahorita continuemos avanzando en el establecimiento de vínculos, de relaciones, de comunicación entre los diferentes movimientos, en donde podamos tener alguna opinión, alguna influencia, alguna relación. No, en muchas ocasiones no somos dirigentes de esos movimientos, pero en donde estemos podemos influir y podemos tratar de articular para que esta estrategia pues se vaya articulando de la mejor manera. Pues eso sería. Gracias. Bueno, pues con esta última participación de José Martínez Cruz terminamos la sesión de este día. Agradecemos al compañero Memo que haya estado aquí, a Guillermo, a José, que vinieron uno de Tamaulipas y el otro de Morelos.